La bendición de Dios, la bendición de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, llegue a la humanidad, porque definitivamente cuando uno es creyente en el dador de la vida, cuando uno es creyente en el Señor Jesucristo, lo menos que uno puede hacer como creyente en el dador de la vida es pedir la bendición de Él para toda la obra maravillosa creada por Él, porque todo le pertenece a Él, todo fue diseñado, creado por el dador de la vida, sabiendo y reconociendo que hay un solo amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, el que creó lo visible e invisible. Lo menos que un creyente en nuestro amado Señor Jesucristo podría hacer es pedir la bendición para la humanidad. Que sea nuestro amado Señor Jesucristo el dador de la vida, el que en esta mañana no solo bendiga a la humanidad completa, sino que también bendiga nuestra alma, bendiga nuestro espíritu, bendiga todo nuestro ser, porque cada uno de nosotros como creyentes en Jesucristo, como creyentes en el dador de la vida, conociendo y reconociendo el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, sabiendo y reconociendo de que cada hijo e hija de Dios, sin el dador de la vida, no es absolutamente nada, porque todo ser viviente, toda la creación, todo lo que se ve, todo lo visible e invisible le pertenece a Él. Y es ahí donde cada hijo e hija de Dios que está consciente de la vida, que está consciente del porqué del aquí y el ahora, tiene que entender y comprender de que la gracia, el amor de Jesucristo es el que nos permite estar con vida, es el que le permite a la humanidad estar con vida, la naturaleza, todo lo que se ve y lo que se pudiera imaginar y aún lo invisible que no se ve es parte de la creación del Creador que creó los cielos y la tierra. Esta mañana estamos muy agradecidos con el dador de la vida, no solo por la oportunidad que nos concede de una vez más estar en este compañerismo espiritual, sino también de poder disfrutar de esos maravillosos cantos que nuestro hermano Juan Serpas y el hermano Abraham han cantado en esta mañana. Que la gracia del amor de Jesucristo siempre esté con cada uno de ellos, ya que cada ser humano que tiene espíritu, cada ser humano que somete a su espíritu al compañerismo espiritual, se da cuenta cuando la paz de esa gracia del que se dedica a los cantos está en esa persona. Como creyentes en el dador de la vida, cuando oímos ese estilo de alabanza, sabemos y reconocemos que es gracias a la permisiva voluntad de Dios que sometemos a nuestro espíritu a través de las alabanzas. Que sea siempre la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo en ese compañerismo y que podamos estar siempre, hermano Juan Serpa, hermano Abraham, en ese compañerismo de la alabanza y que podamos quedar en los libros de historia como esos personajes que acompañaron al mensaje del Evangelio eterno, que acompañaron a ese grupo de creyentes que estaban dispuestos a enfrentar todo ese sistema establecido, que lo único que ha hecho es generar una motivación psicológica, generar una motivación religiosa, generar toda clase de especulaciones e ilusiones apoteósicas de la venida del Mesías a través de todos esos movimientos religiosos y a través de eso que ellos le llaman alabanza, pero que al final es un comportamiento de letras motivadas por espíritus humanos para mantener el espíritu del ser humano motivado en ese movimiento, pero que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida,
nos permita no solo poder estar en ese compañerismo de la alabanza, en este día y hasta al final de nuestra existencia podamos disfrutar de esas alabanzas que estos dos personajes están amablemente dándonos, no solo ahora, sino que ya en este movimiento. Que sea nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, que nos permite y que nos permita poder entender la salvación y la gracia del Señor Jesucristo a la humanidad. Que sea siempre su amor, que sea siempre Él acompañando a cada creyente en el dador de la vida. Que sea Jesucristo el dador de la vida, poniendo eso que cada hijo de Dios necesita para reconocer cuál es el secreto del porqué de nuestra existencia. Como conocedores en el mensaje del Evangelio eterno, como conocedores en la palabra, como conocedores en la Biblia, por la gracia divina, porque no es ese conocimiento humano, teológico, o de esos doctorados, porque si fuera así, no sintiéramos ese avivamiento del alma, porque solo el individuo que anda a través de su espíritu en este planeta Tierra y que se somete al conocimiento de la gracia divina, puede conocer y entender el significado del alma, puede hacer ese compañerismo con el alma. Cuando los hijos e hijas de Dios hacen ese compañerismo con el alma, saben los hijos e hijas de Dios el porqué de su existencia en este planeta Tierra, logran entender y comprender cuál es el objetivo por el cual estamos en este planeta Tierra. No estamos por pura casualidad, como se quiere enseñar a través del conocimiento teológico. No estamos por pura casualidad, como se quiere enseñar a través de las sociedades eclesiásticas, a través de las sociedades, de las iglesias de la prosperidad. Estamos por un propósito en específico, y ese propósito en específico es primeramente podernos autoconocer, poder conocer que tenemos alma, poder entender y comprender que el dador de la vida, Él que da la salvación y la gracia, es el Señor Jesucristo, y no solo al individuo, sino a la humanidad. Poder entender y comprender todo el acontecimiento divino que está en este planeta Tierra a través de nuestra existencia. Poder entender y comprender que somos la continuidad de todos esos hombres y mujeres que proclamaron el mensaje del Evangelio eterno, que es el mensaje de nuestro amado Señor Jesucristo. Ese es el mensaje del Evangelio eterno. ¿Y qué es lo eterno? Lo que no tuvo ni principio ni fin, porque el Señor Jesucristo es el dador de la vida. Es el único y soberano Dios, el que no tuvo ni principio ni fin, porque Él es el eterno. Él es el amo y Señor de la eternidad. Ese es el mensaje del Evangelio eterno, poder proclamar al Señor Jesucristo como el único y soberano Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, verso 1 al 21, dice el Espíritu Santo a través de el apóstol que Dios, el dador de la vida, escogió también para la eternidad. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. La salvación y la gracia del Señor Jesucristo a la humanidad. Poder entender y comprender los misterios de la Biblia. Poder entender y comprender la revelación de cada misterio escrito en el libro de los libros, es por la gracia divina. Es por lo que el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo, en su Espíritu Santo pone en el corazón, en el alma de cada individuo. Poder entender y comprender el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra. Poder estar conscientes y seguros que el Espíritu de la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, que estuvo en Pablo, Ireneo, Colombo, Martín Lutero, Wesley, William Marion Branham, es el mismo Espíritu de la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo en cada hijo e hija de Dios que conoce y reconoce el significado de la vida,
que conoce y reconoce la salvación y gracia del Señor Jesucristo a la humanidad. Poder entender y comprender que no es por méritos humanos, poder entender y comprender que no es por los méritos de las obras humanas que el ser humano se puede salvar, sino que es por la gracia del bendito Cordero de Dios, de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Poder entender y comprender que gracias a Jesucristo es que la humanidad está con vida, porque toda la humanidad, como dice su bendita palabra, estaba condenada a muerte por la decisión de un solo personaje, por utilizar su libre albedrío como él creyó que era conveniente. Vino el pecado de la quinta dimensión al infierno. Vino el pecado de la quinta dimensión a este infierno, que es el reino de la quinta dimensión en este planeta Tierra. Cuando ese pecado vino y fue introducido por un solo personaje a este mundo, sabiendo y reconociendo cuál es el pecado original por el cual la humanidad estaba condenada a muerte, y no solo muerte física, sino que también muerte espiritual. Por la muerte física fue que se le acortó la existencia de vida humana al ser humano, en donde el ser humano no podía ya vivir más de un día delante de Dios, que es un promedio de 1000 años. Es por eso que vemos que Adán no pudo llegar a los 1000 años, porque él con su libre albedrío tomó esa decisión de matar su cuerpo, de matar su espíritu. Pero como él a través de su libre albedrío introdujo el pecado al mundo, nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, 5000 años después de ese suceso, vino y con su sangre preciosa limpió a la humanidad con esa sangre preciosa del bendito Cordero de Dios que fue derramada en la cruz del Calvario. Sangre del único y soberano Dios, amo y Señor, creador de todo lo visible e invisible. Restauró lo que le pertenecía a él, restauró todo lo que estaba condenado a muerte. Por eso es que la humanidad completa, consciente o inconscientemente, tenga conocimiento de la gracia divina o no la tenga, le pertenece al único y soberano Dios, que es nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. La salvación y la gracia del Señor Jesucristo a la humanidad. En el libro de Números, capítulo 6, verso 24 al 26, dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Luego en el libro de Salmos, capítulo 23, del 1 al 6, dice el gran salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En el Salmo 103, del 1 al 6, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová
y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sigue el salmista en el Salmo 130 del 1 al 6. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo en Jehová. Esperó mi alma en su palabra, he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita poder entender y comprender cuál es el significado de la vida, el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, poder conocer la salvación y la gracia del Señor Jesucristo, no solo a cada uno de nosotros, sino a la humanidad completa, porque todo le pertenece a nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Lo demás solo son juegos de niños, juegos religiosos a quien pueda o crea poder hacer los mejores reinos en esta tierra. Pero el dador de la vida, el amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, creador del universo, creador de las estrellas, creador del sol, creador de esta maravillosa casa que es el planeta Tierra. Él es el creador de todo, aún es el amo y Señor del infierno mismo. Poder liberarnos de todos los preconceptos que nos quieren meter en la cabeza los religiosos, podernos liberar de todos esos espíritus de la quinta dimensión y poder tener la gracia de Jesucristo, poder tener el amor de Jesucristo dentro de cada uno de nosotros, poder descubrir el secreto de la vida, poder entender y comprender que estamos aquí a través de nuestra alma para vivir eternamente agradecidos con el dador de la vida, poder saber y comprender que a través de nuestra alma hay paz y tranquilidad, poder ver a Jesucristo a través de nuestra alma, poder hablar con Jesucristo a través de nuestra alma, poder en todo tiempo y a toda hora sentirnos como lo que verdaderamente somos, hijos e hijas de Dios, predestinados por Dios para vivir eternamente con Dios. Esa gracia, esa honra y gloria que Jesucristo, el dador de la vida, le ha dado a cada hijo de Dios. No hay nada ni nadie que la pueda quitar, ni aún el diablo mismo con todo su poderío ha logrado semejante osadía, porque el dador de la vida ha estado, está y estará cuidando su maravillosa creación. Somos parte de su creación y como parte de su creación, Él cuida nuestra alma, Él cuida nuestro espíritu, Él cuida todo nuestro ser. Lo menos que cada hijo e hija de Dios puede llegar a ser, reconociendo que tiene alma, reconociendo que ha sometido su espíritu a la gracia de Jesucristo, reconociendo que tiene al dador de la vida en su Espíritu Santo dentro de cada él. Es liberar lo que tenemos por dentro, hablar de Jesucristo en todo tiempo y a toda hora. Que esa escritura que el Señor Jesucristo dejó sea en cada uno de nosotros y que podamos cumplir esa escritura que de la abundancia del alma habla cada hijo de Dios, de la abundancia del corazón
emana la boca. Cada hijo e hija de Dios que ha reconocido su alma, cada hijo e hija de Dios que ha hecho contacto con su alma, lo menos que hace es en todo tiempo y a toda hora hablar de la gracia de Jesucristo, hablar del amor de Jesucristo, hablar de que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo, solo en el nombre del Señor Jesucristo, el dador de la vida. Todo le pertenece a Él, los cielos y la tierra, lo visible e invisible, todo lo creado y todo lo que el individuo pueda imaginarse es una obra creada por el Creador que creó los cielos y la tierra. Y cuando un hijo de Dios conoce la salvación y gracia del Señor Jesucristo a la humanidad, ese hijo de Dios logra entender que en esa gracia del amor de Jesucristo no ha habido ni habrá maldad para la humanidad. Todo es gracia, todo es amor, todo es para que el individuo y la humanidad entera pueda hacer contacto con la vida eterna y vivir en la eternidad. Es el ser humano, así como Adán con su libre albedrío tomó la decisión de pecar. Así el ser humano con su libre albedrío ha hecho y está haciendo lo que hace, ya sea de beneficio para la humanidad o de maldad para la humanidad. Los hijos e hijas de Dios que conocemos y reconocemos el significado de la vida, que conocemos y reconocemos que tenemos alma, sabemos y reconocemos cuál es el propósito de nuestra existencia en este planeta Tierra. Hablar del único y soberano Dios, no a través de una creencia filosófica, no a través de doctorados en divinidad, no a través del conocimiento teológico inventado por el mismo humano para el humano, sino que es a través de la gracia del Señor Jesucristo en su Espíritu Santo dentro de cada individuo. Cada individuo que conoce y reconoce el porqué de su existencia en este planeta Tierra, cada individuo que se ve en el espejo de la palabra, cada individuo que hace contacto con su alma, que somete a su espíritu a la guianza del Espíritu Santo, sabe, conoce y reconoce cuál es el significado del porqué de su existencia en este planeta Tierra. Sabe que la gracia del amor de Jesucristo está dentro de él, no está fuera, no está en ningún sistema, está dentro de cada individuo, porque esa es la gracia de Jesucristo a la humanidad. El Señor Jesucristo en su Espíritu Santo visitando a la humanidad como individuo, no como grupo, no como sectarismo religioso, no como manada de iglesia de la prosperidad, sino como individuo. A cada individuo el Señor Jesucristo lo hizo único, único en el pensar, único en el sentir, único en su espíritu, único en su alma, para hacer una única obra maravillosa de la creación de Dios, para hacer contacto con la eternidad, para ser únicos en la eternidad, para alabar y glorificar a través de nuestra alma en ese maravilloso libre albedrío que tenemos para vivir gozosos en cuerpo, espíritu y alma, honrando y glorificando al dador de la vida. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, verso 16 al 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuere salvo por él. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo esté en cada uno de nosotros, que podamos disfrutar de la vida, que podamos disfrutar del sueño, que podamos disfrutar de todo lo que se nos presente en este planeta Tierra, porque un hijo de Dios que anda en armonía con su alma, sabe que ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, ni cosas humanas inventadas por los humanos nos podrían apartar del amor, de la gracia de Jesucristo. Como hijos e hijas de Dios, conocedores en el único y soberano Dios, como conocedores en el dador de la vida, sabiendo y reconociendo la salvación y gracia del Señor Jesucristo a la humanidad, vivimos en todo tiempo y a toda hora agradecidos con el único y soberano Dios, con nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. El privilegio más grande que cada individuo puede llegar a tener es hacer contacto con el Espíritu Santo. Y cuando un hijo de Dios hace contacto con el Espíritu Santo dentro de él, no en un sistema, no en una ideología, no en una religión, no en una mini secta, sino dentro de él, dentro de la persona está el Espíritu Santo, dentro de la persona está Jesucristo, dentro de cada uno de nosotros está el universo, está la eternidad, porque dentro de cada uno de nosotros está el alma, que es Dios mismo en cada individuo. Eso no se consigue en ningún lado, solo se consigue dentro de cada uno de nosotros. Dentro de cada uno de nosotros está el reino de Dios, está la eternidad, está Dios mismo. Hagamos contacto con ese reino que está dentro de cada uno de nosotros, que es lo que la ciencia, la religión, la humanidad busca afuera. Nosotros lo tenemos dentro. Gracias, Salvador de la vida, que podemos ver la salvación y gracia del Señor Jesucristo a la humanidad. En el libro de Romanos, capítulo 3, verso 19 al 25. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Que la gracia del dador de la vida, que la salvación y gracia de Jesucristo esté en la humanidad. Segunda de Corintios, capítulo 13, del 8 al 14. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad
que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludad unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. En el libro de Efesios capítulo 2 del 1 al 9. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por la gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Que la salvación y gracia de Jesucristo sea para la humanidad. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita poder entender cuál es la misión que nosotros tenemos como hijos de Dios, cuál es el porqué del significado de nuestra vida en pleno siglo XXI, año 2025. No estamos hablando de los pensamientos o deseos del espíritu, no estamos hablando de lo común de la humanidad, porque como humanos en este planeta Tierra tenemos que cumplir los quehaceres de humanos, pero dentro de cada hijo de Dios está el alma, y esa no es humana, esa no es de este mundo, esa no recibe espíritu de la quinta dimensión. Esa alma que está dentro de cada uno de nosotros, lo único que recibe es al Espíritu Santo, que es Jesucristo mismo dentro de cada individuo. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, del 1 en adelante, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí antes, muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que limita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades
hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La salvación y gracia del Señor Jesucristo para la humanidad. Estamos hablando del único y soberano Dios. Estamos hablando de la gracia de Jesucristo. Estamos hablando de lo que tenemos en el alma. De la abundancia del corazón emana la boca. ¿Y qué es lo que tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma? Es al dador de la vida, al único y soberano Dios, por la gracia de Jesucristo. No lo dio un sistema religioso, no lo dio un líder que se autoproclama conocedor de la letra, lo dio el que hizo la letra, lo dio el que escribió a través de la palabra divina en el corazón de los profetas de Dios, lo dio el único y soberano Dios, amo y Señor de todo, a cada uno de nosotros en nuestra alma. Que sea la salvación y gracia del Señor Jesucristo a la humanidad. En el libro de Tito, en el capítulo 2, del 11 en adelante, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Que la gracia del Señor Jesucristo esté en cada uno de nosotros hasta el último suspiro de nuestra vida, que podamos ser las cartas leídas para este planeta Tierra, que podamos así, como cada uno de nosotros hemos aprendido de los misterios revelados por el gran apóstol Pablo a este planeta Tierra, que podamos cada uno de nosotros ser esas cartas leídas, no religiosamente, no a través de esas filosofías inventadas por los humanos, sino que a través del conocimiento de los misterios de la Biblia, a través de ese lenguaje universal de Dios, no a través de esos caliches inventados por los hombres, sino que a través del lenguaje universal de Dios, que es el amor. La gracia es el conocimiento pleno de lo que verdaderamente es un hijo de Dios, alma viviente, dijo el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 en adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual que es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Que la gracia del dador de la vida nos permita poder ver los misterios de la Biblia. Sigue diciendo en el verso 12, a esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os es anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y podemos ver también cómo Pedro conoció esa gracia del amor de Jesucristo, hablando del lenguaje universal. Primera de Pedro, capítulo 5. Del 6 en adelante, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe. Sabed que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos leyendo segunda de Pedro, capítulo 3, del 13 al 18, que es la continuidad de la palabra del Espíritu Santo, reflejando el poder de Dios a través de sus profetas y apóstoles y a través de los misterios de la revelación. El gran Pedro conoce todo lo que el gran Dios de la gloria hizo, ha hecho y estará haciendo
a través de la enseñanza de Pablo. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13 al 18, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh hermanos, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irrepresibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hasta el día de la eternidad. Que la gracia de Jesucristo esté en cada uno de nosotros, que podamos entender cuál es la misión que tenemos. Tenemos la misión de proclamar el mensaje del evangelio eterno, que es el mensaje del único y soberano Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. En esa misión de proclamar el mensaje del evangelio eterno, también está poner al descubierto todo el sistema religioso que quiere opacar la gracia del amor de Jesucristo, que quiere hacer a un lado la maravillosa obra del dador de la vida, del bendito Cordero de Dios, que como dijo el gran Pedro al final en el verso 18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Todas esas falacias que inventan los religiosos para meterle miedo a la humanidad de la segunda venida de Cristo está abolida cuando vemos que a Él sea la honra y la gloria hasta la eternidad. El que vino, el que es, el que será, el amo y Señor, el que no tuvo principio ni fin, a nuestro amado Señor Jesucristo. No solo vino su primera vez a la tierra, vino en toda la historia de los profetas. Visitó a Abraham, a Isaac, a Jacob, visitó a los profetas, visitó a Noé, visitó a Moisés, visitó a todos y cada uno de los profetas de Dios en el Antiguo Testamento. Visitó al pueblo de Israel en un cuerpo mejor conocido como nuestro amado Señor Jesucristo. Luego visitó a Pablo y lo llevó a Pablo a conocer la eternidad. Le dio el conocimiento pleno de la gracia de Jesucristo. Lo llevó, como dijo Pablo, no sé si en cuerpo, en espíritu, lo que sí sé que me llevó a la eternidad, a oír cosas que nadie ha oído, a ver cosas que nadie vio, porque lo llevó en la gracia de Jesucristo a la eternidad. Esas epístolas, ese Nuevo Testamento repleto del conocimiento de Dios, siendo revelado por medio de Pablo para que la humanidad tenga la salvación
y la gracia de Jesucristo. Somos la voz del ángel mensajero, predicando el mensaje del evangelio eterno. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 17 al 21. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La salvación y gracia del Señor Jesucristo a la humanidad. Que la salvación y gracia del Señor Jesucristo esté en cada individuo hasta el último aliento de su vida, que conozca y reconozca al dador de la vida, que conozca y reconozca a Jesucristo hoy y por la eternidad como el único y suficiente Salvador para la humanidad. Somos la voz del ángel mensajero, predicando el mensaje del evangelio eterno a la humanidad.